No le eché ni 4 horas, Hola, mi nombre es Donatella y quería contarte todo lo que puedes aprender en la carrera de Data Analytics de Codesco. En esta Hola, mami. Hola, mamucha. Ya empiezo, en un ratito empiezo. Me imagino que la mayoría debe estar en 3 de Algarrobo ahora, pero bueno. Igual vamos a charlar hoy.
Bueno, hoy voy a empezar un poquito antes, más que nada porque me imagino que la mayoría, como decía recién, deben estar en la fiesta de Tres Algarrobo. Y el tema de hoy es largo. Entonces voy a empezar unos minutitos antes, así lo aprovechamos al máximo. Como les anuncié en el día de hoy, hoy vamos a hablar del perdón. Es un tema muy, muy lindo, muy profundo y muy importante, porque creo que la mayoría de nosotros tenemos cosas adentro, en nuestro, muy en lo profundo de nuestra alma, pequeñas cosas o grandes cosas que nos pueden haber sucedido en un pasado presente, y me refiero pasado en esta vida, o pasado del pasado, de vidas pasadas, que venimos, que traemos, que no sanamos. Hoy que se habla tanto de esto de sanar, de soltar, y les cuento que a medida que van pasando los días voy entendiendo un poco más el significado de estas palabras, lo que significa sanar y soltar, para poder seguir avanzando en la evolución de nuestro espíritu y de nuestra alma. Es muy importante poder detectar qué cosas tenemos en nuestro interior para sanar, para perdonar. Pero bueno, como siempre, me gusta ir al origen y de ahí empezar a desarrollar el tema. Y busqué lo que significa la palabra perdonar, ¿no? ¿Qué es el perdón? Y dice, el diccionario lo define de esta forma. Dice: remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. ¿Qué significa esto? Que nosotros muchas veces, cuando alguien que nos importa nos hace daño, tenemos dos caminos. O nos aferramos a la ira y al resentimiento que nos puede producir ese daño, o podemos perdonarlo, y seguir adelante. ¿Por qué? Porque el perdón, lo que significa el perdón en nuestra alma es paz y esperanza, ¿no? Y si nosotros elegimos quedarnos con esa ira, con ese rencor, en realidad el precio más caro lo pagamos nosotros, porque el dolor se queda y la otra persona muy posible que siga adelante, no se entere de lo que a nosotros nos está pasando y nosotros nos quedemos estancados, ¿no? Y no es lo que queremos. Nosotros hemos venido a la vida a avanzar, no a estancarnos. Vamos a profundizar un poco más en lo que significa el perdón. Y el perdón es como una decisión intencional de dejar atrás ese resentimiento o esa ira, ¿no? Es una decisión personal, intencionada, de dejar atrás un dolor, un daño o una ofensa que alguien nos puede haber hecho en algún momento. Y es liberarnos de alguna forma del control que esa persona ejerce sin querer, digamos, en nosotros. O sea, como cortar ese lazo
que a mí me mantiene todavía unido a la persona o al hecho que hubo en el medio, ¿no? Es una liberación. Cuando yo logro perdonar, lo que logro es cortar ese lazo negativo y en algún caso hasta puedo volver a construir luego un lazo más positivo, digamos, ¿no? Perdonar, por ejemplo, no significa olvidar o justificar el daño que nos puede haber hecho la otra persona, sino más bien dejar atrás el rencor o la amargura que nos puede haber producido el hecho para lograr una mayor salud mental y un equilibrio emocional. Después lo voy a ir ampliando todo esto. Perdonar, por ejemplo, nos ayuda a poder construir relaciones más sanas. Reducir nuestra ansiedad, el estrés y la hostilidad. Porque nosotros normalmente cuando cargamos con algo que no hemos perdonado, estamos todo el tiempo con un estado de ansiedad, de estrés, y esa hostilidad que tenemos, que estamos como en guerra, ¿no? Es como que nos sentimos en guerra con el otro. Cuando perdonamos, tenemos menos síntomas de depresión. Porque si yo me quedo aferrada al pasado, siempre hemos hablado acá muchas veces, que nosotros cuando nos aferramos al pasado, podemos caer en estados depresivos, ¿no? En no soltar eso, ese dolor, esa angustia, eso que nos puede haber pasado, nos puede sumergir en un estado de depresión que no nos permita levantar la cabeza y salir adelante. Perdonar disminuye la presión arterial. ¿Por qué? Por esto mismo que decíamos recién. Porque la ira, el rencor, el resentimiento son estados violentos. Y cuando nosotros vivamos en un estado violento, nuestra presión arterial, o sea, a nivel físico, nuestra presión arterial se eleva y nosotros no nos damos cuenta y tenemos como un estado de tensión permanente que hace que por ejemplo, nuestra presión arterial se eleve. No solo eso, sino que además con ese estado de violencia que tenemos adentro, que estamos rumiando, se nos bajan las defensas y nuestro sistema inmunitario decae. Entonces estamos más propensos además a poder contraer algún tipo de enfermedad. Yo recuerdo que cuando empezó el COVID en el mundo, en la Argentina, hubo varios grupos y varias personas que preguntaron al mundo espiritual quiénes eran las personas que se iban, o sea, quiénes eran los más propensos a contagiarse del COVID, por ejemplo, ¿no? Y el mundo espiritual lo que respondió en ese momento es que iba a ser una cuestión vibratoria, ¿no? Que había personas que no se iban a contagiar, que iban a lograr una mayor inmunidad, y había otras que iban a caer más fácilmente, digamos, ¿no? Y cuando uno lee de estas cosas y empieza a investigar un poco de cómo funciona nuestra vibración, cómo repercute en el cuerpo físico, todos los estados emocionales que nosotros tenemos, empezamos a comprender de que eso es muy factible, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que yo, al no perdonar, al sostener una situación de rencor con alguien, lo que estoy haciendo es vibrar bajo, podríamos decir, en una frecuencia baja, estoy más propensa a poder, por ejemplo,
contagiarme de virus o de contraer determinados tipos de enfermedades porque mi sistema inmune está debilitado. Y la otra cosa que pasa cuando uno aprende a perdonar es que se eleva nuestra autoestima. ¿Por qué? Y esto lo vamos a desarrollar también más adelante. Porque cuando yo elevo mi autoestima, cuando yo me conozco y sé quién soy, el valor que tengo, no me domina el ego, no me domina el orgullo. Porque normalmente cuando yo no puedo perdonar, está relacionado con que mi orgullo y mi ego estuvo herido. Entonces yo considero que eso que a mí me pasó es injusto, ¿no? Fíjense cómo vamos viendo el perdón desde un nuevo punto de vista. Cuando alguien nos hace daño, nuestra reacción inmediata y lógica es la de querer ir en contra de esa persona, ¿no? Es como que tratamos, lo primero que queremos es bloquear ese daño, no queremos que alguien nos siga haciendo daño, pero nuestra reacción, como es una reacción negativa que está potenciada por nuestros estados interiores negativos, nos hace caer en querer vengarnos o en querer tomar justicia, digamos, contra eso que consideramos que es injusto. Y hay una metáfora que encontré que habla de que el perdón, o sea, el rencor que genera todas las emociones negativas que generan en nosotros el no poder perdonar, es lo mismo, digamos, como si pudiéramos utilizar una metáfora como cuando nos muerde una serpiente, ¿no? Porque ¿qué pasa? La serpiente viene, te muerde y se va, huye, ¿no? Y en nosotros está cómo después nos vamos a recuperar de esa herida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la mordedura de la serpiente, digamos, encima es una serpiente venenosa, ¿qué hace? ¿Qué es lo que pasa? La serpiente te muerde, sale y te deja el veneno adentro. ¿Y qué sería el veneno en nosotros? El rencor, el resentimiento, el deseo de venganza, el ojo por ojo, ¿no? El exigir la reparación de la falta. Ese es el veneno que nos deja la víbora cuando nos muerde. Cada vez que pensamos en la venganza o en la injusticia por lo que nos han hecho, esa herida que nos hizo la víbora, digamos, se abre y nos duele. Porque lo que hacemos es revivimos el daño que nos hizo, ¿no? Y como que reflotamos el sufrimiento de lo que sentimos en ese momento. Y esto hace que lo estemos sintiendo una y otra vez. Una y otra vez. Sacar el veneno, digamos, de la mordedura que decimos de la víbora, implica, por ejemplo, en nosotros, dejar de lado el deseo de venganza, dejar de tener conductas destructivas hacia quien nos mordió, podríamos decir, ¿no? Ahora, el perdón no es un acto único que se hace en un momento dado. Es un proceso continuo que se debe ir profundizando y contemplando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo leí por ahí en algunos artículos que tiene como 3 fases, ¿no? La primera es esta que decíamos recién, de dejar de tener conductas destructivas
abiertas y explícitas, como podría ser dejar de lado ese deseo de venganza o de justicia, ¿no?, que tenemos con el otro. Otra puede ser la de estar quejándonos todo el tiempo, ¿no? Porque a mí me pasó esto, porque fulano de tal me hizo tal cosa y me hizo esto y me hizo sentir lo otro y yo no lo quiero ver nunca más, no la quiero ver más y si le va mal en la vida, mejor, digamos, ¿no? Que ahí ya sería como los deseos encubiertos, ¿no? Porque muchas veces no lo decimos, muchas veces no decimos que queremos que al otro le vaya mal, pero lo pensamos y lo sentimos, ¿no? Es como estamos como rumiando el estado continuamente, estamos teniendo presente todo el tiempo eso que pasó y además nos cuesta aceptar que queremos que al otro le vaya mal para que pague el daño que nos hizo a nosotros. Fíjense hasta qué punto llega el rencor y ese resentimiento. El segundo paso sería empezar a tener conductas positivas hacia esa persona. ¿Cómo logramos tener conductas positivas hacia una persona que nos hizo daño? Primero, saliéndonos de la situación de víctimas, porque nosotros cuando creemos que alguien nos hizo daño, nos sentimos víctima de la persona. Entonces, lo primero que yo tengo que reconocer es que lo que está dañado es mi orgullo y mi ego, como decíamos hace un rato. O que no tengo la capacidad de aceptar algo que me tocó pasar en la vida y que me marcó profundamente. Entonces, vieron que nosotros hoy escuchamos que cuando para perdonar a una persona te dicen envíale luz, ¿no? Y seguí adelante, soltá, seguí adelante. Bueno, ¿esto qué sería? Sería que nosotros, en vez de estar mandándole un bombardeo, ¿se acuerdan cuando hablamos del pensamiento? Que el pensamiento es algo que tiene mucho poder, ¿no? Entonces, si yo estoy constantemente pensando mal en una persona y en lo que me hizo, es imposible que yo pueda lograr una reconciliación, que pueda lograr un acercamiento hacia la otra persona, porque lo que le estoy emitiendo con mi pensamiento son vibraciones negativas. Entonces, si yo logro revertir esa situación y poder enviarle a esa persona vibraciones positivas que tienen que ver con que, bueno, que te vaya bien en la vida. Como decíamos hoy, a veces perdonar no significa olvidar y justificar lo que el otro hizo. No, para nada. Pero lo que yo estoy eligiendo cuando a alguien le digo, bueno, la vida sigue adelante y yo tengo que seguir adelante y te deseo lo mejor porque vos estás recorriendo un camino y yo estoy recorriendo otro, lo que estoy haciendo ahí es soltar ese sentimiento que me tiene atado a esa persona o a esa situación que me cuesta perdonar. Esa es la luz que yo le estoy enviando a esa situación para poder dejarla atrás, ¿no? Y en la tercera etapa, si además tenemos la suerte de que la otra persona acepta positivamente esa nueva postura que yo tengo, esa nueva conducta que tengo con la persona, puedo trabajar en una restauración de la confianza, ¿no? Cuando dos personas deciden perdonar algo que pueda haber pasado entre ellos y trabajan los dos para recomponer la confianza, incluso, digamos, se puede hablar de una reconciliación. Y esto lo hablo en todos los aspectos de la vida, entre una relación entre una madre y sus hijos, un padre y sus hijos, entre hermanos, en pareja, en relaciones laborales. De nosotros en todos los ámbitos de la vida tenemos un montón
de situaciones y de conflictos que si no sabemos perdonar, que si no sabemos soltar, como decíamos recién, y sanar, no vamos a generar la posibilidad de una reconciliación o de un acercamiento, de ese perdón que anhelamos. Ahora, dicho todo esto, perdonar no significa obligatoriamente la reconciliación, ¿no? ¿Por qué? Porque puede existir el caso, que conocemos siempre, de que, no sé, tengo una relación de pareja donde mi pareja es violenta, me pega, me insulta, me trata mal, y eso a mí, eso es un daño para mí, ¿no? Ahora, separada la situación, roto el vínculo con la persona, yo decido si me quedo aferrada a ese dolor, a esa situación y a lo que me hizo esa persona, o si la perdono. Pero perdonar desde adentro, ¿no? No es una cuestión mental el perdón. Decir, bueno, te perdono, sí, anda, seguí tu vida. No. El perdón es algo muy profundo que me libera, yo me libero de la situación con la que viví con esa persona. La dejo atrás. ¿Y cómo me doy cuenta si yo logré dejarla atrás o no? Cuando me toca volver a pasar una situación, por ejemplo, tengo la posibilidad de volver a reconstruir mi pareja y no le estoy reprochando, no le estoy haciendo pagar a mi nueva pareja todo el daño que me hizo la anterior, ¿no? Si yo, cuando empiezo esa nueva relación, lo que hago es hacerle pagar al otro, al nuevo, a la nueva, todo lo que a mí me hicieron en el pasado, significa que yo no perdoné a la persona que me causó el daño inicialmente. Ahora, punto y aparte. Perdonar no es un síntoma de debilidad. Porque no se trata, cuando uno perdona, si yo te perdono algo, una situación que viví con alguien, que le doy permiso a la otra persona para que me vuelva a hacer daño. No se trata de eso. Bueno, nos reconciliamos y resulta que vuelve la pareja esa a unirse y la persona sigue haciendo lo mismo y yo perdono otra vez y vuelvo a caer. No, eso se llama karma, en realidad. El perdonar no significa debilidad. Que uno tenga la capacidad de perdonar a las personas que nos han hecho algún daño en la vida es un síntoma de fortaleza. Porque puede pasar muchas veces de que uno en la vida tenga una situación, y ahora hablo de algo más general, en la que te cruzaste en la vida con una persona que te trató mal, que te dijo algo indebido, en un trabajo, en la calle, en cualquier lugar que a ustedes se les ocurra, que generó un roce, y eso no significa de que yo a esa persona le tengo que hacer la cruz. No, porque vos tal día me dijiste tal cosa y eso a mí me ofendió y sos un desubicado, sos una desubicada. No, porque yo no sé lo que le estaba pasando a esa persona ese día, en ese momento, que hizo que me tratara mal. Todo lo contrario, si yo puedo, el día de mañana y la vida me vuelve a poner enfrente de esa persona, ahí voy a saber si perdoné o no perdoné y si tengo la capacidad y la fortaleza para reconstruir o iniciar una nueva relación con esa persona desde la persona que yo hoy tengo enfrente, no desde la que me crucé hace 10 años atrás y me ofendió. ¿Cómo sería esto si yo tengo en cuenta y empiezo a entender el perdón, por ejemplo, desde la empatía? ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de la empatía? Dice, es necesario para poder perdonar, tratar de ponernos
en su lugar para comprender por qué pudo haber actuado de tal o cual forma. No significa justificar, sino comprender para entender y poder buscar un punto de equilibrio que nos ayude a sanar mutuamente. Entonces, si yo no desarrollo la capacidad de ponerme en el lugar del otro y tratar de entender por qué la otra persona pudo haber hecho lo que hizo ese día, que me trató mal, por ejemplo, o que me ofendió, nunca voy a poder lograr un punto de equilibrio que me permita reconstruir una relación, en el ámbito que sea, como lo digo todo el tiempo. Ahora, hablábamos hoy de que muchas veces cuando nos cuesta perdonar, tiene que ver con nuestro orgullo herido. Si yo no logro detectar en qué punto mi orgullo fue herido, me voy a seguir sintiendo víctima de la situación y me va a ser imposible entender esta situación. Porque muchas veces nosotros no perdonamos por orgullo, porque sentimos que nos merecíamos algo mejor, porque no aceptamos que alguien nos trate o nos diga determinadas cosas o haga determinadas cosas, ¿no? Entonces, en la medida en la que yo no puedo dejar de lado mi orgullo, no me bajo del caballo, como decimos acá, nunca voy a poder tener un estado de reconciliación con alguien con quien tuve un conflicto. Es muy importante conocer hasta qué punto la situación que yo viví con esa persona no tiene que ver con que mi orgullo o mi ego haya estado herido. Ahora, perdonar es un acto de liberación personal. Muchas veces decimos, no te permito que digas o hagas determinadas cosas. Como si el hecho de no estar dispuestos a que sucedan evitara que vuelvan a suceder. Esto lo decimos cuando intentamos perdonar a una persona y pretendemos, y no nos damos cuenta, que no estamos aceptando. No comprendimos ni entendimos lo que al otro le sucede. ¿Para qué creemos? Porque, creemos que si el otro no vuelve a hacer lo mismo, todo va a estar solucionado. Y no logramos ver que lo que el otro hace es algo más profundo, que no solo se trata de una acción determinada, sino de lo que el otro es en esencia. Y eso es lo que no aceptamos. Cuando yo le digo a una persona, bueno, yo te perdono, pero si vos me volvés a hacer esto, me voy, no te perdono más. ¿No? Le ponemos como una sentencia al otro. Entonces nosotros creemos que ahora está en las manos del otro que la relación funcione. Porque si vos volvés a cometer el mismo error, yo me voy. Porque esto yo no lo quiero más, ¿no? Y en realidad lo que está pasando en esa situación es que yo no estoy aceptando al otro como es primero, y soy capaz no soy capaz de entender la esencia del otro. O sea, la otra persona va a seguir actuando de la misma manera en la medida en que no haga su propio trabajo y va a seguir cometiendo los mismos errores porque es su esencia. La persona es así. Entonces, lo que yo en todo caso tengo que decidir es si voy a aceptar a la persona como es, con sus pros y sus contras, y voy a reconstruir la relación desde la conciencia de saber quién es el otro, ¿no? O le voy a poner
límites en ese aspecto de decir, bueno, si vos haces esto, yo me voy. Voy a leer porque me escribió Ile. Dice, excelente, uno debe perdonar desde el interior de cada uno verdaderamente y probablemente el otro no pidió nuestro perdón, tal cual. Pero seguramente ese día no tenía un buen día. Tal cual, tal cual. ¿Cuántas relaciones se destruyen porque uno se levantó mal un día? ¿No? O cuántas personas consideran que no pueden entablar una relación con nosotros porque nosotros un día nos levantamos mal y nos saludaron en el supermercado y no devolvimos el saludo. No, entonces esa persona no la podés tratar porque te trata mal, ¿no? Y tuvo un mal día. Y a veces podemos ser nosotros los que lastimamos y también, claro, deberíamos reconocerlo y pedir disculpas. Uy, tengo otro programa para hacer en pedir perdón. Lo voy a hacer otro programa. Porque para pedir perdón tenemos que reconocer que estamos equivocados. Así que imagínate que tenemos para hacer 3 programas más con eso. Sigo otro poquito, dice. Perdonar implica entender, comprender, aceptar, empatizar para poder llegar a ese punto de equilibrio. No volcar en el otro la responsabilidad de lo que yo no acepto o no quiero que me hagan. Para nuestro desconsuelo, perdonar significa trabajar en nosotros mismos, porque en la medida que yo me conozco, que trabajo mi autoestima, que pongo límites, el otro no intenta ni siquiera traspasarlos. O sea, que mi determinación es el límite. Fíjense, lo que decíamos hoy, cuando yo gano en autoestima, cuando yo sé lo que soy, me acepto, yo sé lo que quiero, no le permito al otro, pero no se lo permito, no es que le digo, bueno, vos no me vas a hacer tal cosa. Mi propio trabajo interior hace que la otra persona ni siquiera intente hacerlo, porque ya reconoce en nosotros esos límites. Es fantástico esta idea de que nosotros tenemos el poder, en cierta forma, de generar vínculos sanos o no con el resto. Ahora, 2 ejemplos para entender un poco más esto del perdón. En las relaciones de pareja. Cuando alguien nos lastima en una relación de pareja, cuando hemos vivido una relación dolorosa que nos dejó marcas, y cuando digo marcas hablo de rencor, nos dejó marcas en nuestro corazón, difícilmente podremos volver a involucrarnos emocionalmente con alguien si no perdonamos lo vivido. Sí, perdonado a quien nos ofendió o hizo daño, por un lado. Perdonado la experiencia de vida que atravesamos por el otro. Son 2 cosas diferentes. Yo tengo que aprender a perdonar, por un lado, a la persona que fue objeto de mi experiencia y además perdonar y aceptar la experiencia por la que atravesé. Fíjense, porque seguramente esa experiencia fue necesaria para que en nuestro espíritu haya, por ejemplo, una mayor valoración de las relaciones amorosas, de lo que realmente significa amar y conectarse emocionalmente con otra persona. Lo más probable es que la vida nos haya puesto en nuestro camino a una persona que por sus conductas emocionales
iba a detonar en nosotros un dolor, una experiencia traumática que nos ayudaría a despertar, a comprender desde un nuevo punto de vista la real significación de la conexión espiritual que existe en las relaciones de pareja. Esperen que tomo un mate. Porque hoy tengo cebadora de mate, después les cuento. Ahora bien, nosotros podemos elegir qué vamos a hacer con esa experiencia. Si la vamos a convertir en dolor, resentimiento, angustia, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Y si vamos a formar, por ejemplo, un muro de contención a nuestro alrededor para que nadie más vuelva a hacernos daño, o vamos a tomar la experiencia como algo positivo, un aprendizaje que me dice lo que no debo volver a permitir, que me ayude a valorar, que me ayude a valorarme más como persona, que me ayude a confiar en mí mismo y lo que soy capaz de dar. Podemos quedarnos en la zona de confort que produce el miedo, el dolor y la falta de perdón, y es nuestra responsabilidad y elección. O podemos, por el contrario, sacudir el polvo de la caída, como decimos muchas veces, y volver a levantarnos para emprender un nuevo camino con más experiencia y conciencia. Nuevamente, en nosotros está la decisión. Te leo, Cris, dice: perdonar al que nos ofendió es aceptarse. Tal cual, es aceptarse y aceptar al otro. Bueno, y por último, el segundo ejemplo que me vino fue el dolor de la infancia. Muchos de nosotros pasamos por experiencias poco agradables en nuestra niñez, que nos dejaron marcados a fuego hasta hoy mismo que estamos hablando del perdón. Algunos fueron maltratados, otros abusados, otros pasaron por necesidades extremas, otros experimentaron la soledad y el abandono. Todos elegimos pasar por una prueba de este tipo, con conciencia de sus posibles consecuencias. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo ese dolor? ¿Vamos a perdonar con todo lo que ello implica y hemos hablado esta noche? ¿O vamos a quedarnos refugiados en ese dolor inmovilizante? Nuevamente, la responsabilidad y la decisión es nuestra. Un padre o una madre autoritaria, un familiar abusador, la escasez económica, el abandono y la soledad en nuestra niñez. Son solo experiencias de vida que forjaron más de lo que creemos nuestro carácter. Doblegaron nuestro orgullo exacerbado, dominante, que por miles de existencias ha hecho que nos equivocáramos una y otra vez. Caída tras caída, arrepentimiento tras arrepentimiento, no alcanzaron a doblegar ese espíritu inquieto, orgulloso y egoísta, que sigue insistiendo en transitar un camino que no lo conduce a nada positivo, solo al dolor. Sí,
más dolor y desesperanza, que enfría cada vez más nuestros corazones. Ya es hora, queridos amigos, de transitar nuevos caminos. El terreno está preparado, solo se necesita la verdadera convicción de querer emprender ese camino. Les prometo que la felicidad será tan grande que no encontrarán palabras para poder expresar lo que sentirán. Es hora. El cambio está en nuestras manos. Buenas noches, y este fue un mensaje del Espíritu Guía San Miguel. Bueno, espero, deseo de corazón que les haya servido tanto como me sirvió a mí en el día de hoy. Como les dije, es un tema muy profundo que nos obliga a ir a nuestro interior para buscar qué es lo que yo tengo adentro que no estoy perdonando, que no estoy reconociendo y que me está alejando de la otra persona, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, de la situación en la que a ustedes se les ocurra, y por sobre todas las cosas que me está haciendo sufrir. Porque cuando yo me aferro al dolor, al rencor, lo único que hago es extender mi sufrimiento. Si yo no logro cortar ese vínculo emocional con esa situación de vida que a mí me tocó vivir, sea la que sea, no voy a poder avanzar. Y como decía acá el Espíritu, es hora del cambio. Bueno, buenas noches y muchas gracias por acompañarme. Como ven, hoy fue distinto, salió así y espero que les haya gustado. Nos vemos.